Este domingo y lunes 17 y 18 de enero en la Facultad de Filosofía y Letras, Carla Muñoz presentaba el tema 3 minutos de enfoque por competencia. Muy buenas tardes, maestra Cecilia, adjunto Iván Calderón y compañero pedagogo colega. Espero que cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Para mí es un enorme gusto presentar el tema de esta semana. Me hubiera gustado que mi exposición se llevara a cabo de manera física y presencial en las aulas de trabajo. Sin embargo, esto será imposible debido a la pandemia. Aunque gracias a la tecnología podemos tener un acercamiento, aunque sea a distancia. Me presento. Mi nombre es Carla Andrea Muñoz Ríos y el día de hoy te voy a exponer acerca del tema 3.7, que es enfoque por competencias. Específicamente el tema 3.7.1, que es concepto, origen y clasificación de las competencias. Sin embargo, quise agregar algunas cuantas características para que sea de mayor comprensión dicho tema. Al término de la sesión, pretendo que seas capaz de lograr los 3 objetivos siguientes. El primero es que logres adquirir el concepto y orígenes de la palabra competencia dentro de la educación. El segundo es que logres distinguir el modelo tradicional con el modelo basado en competencias. El tercer objetivo, pero no menos importante, es que logres clasificar los tipos de competencia que existen dentro de este modelo educativo. A manera de introducción, quisiera hacerte una sencilla pregunta, pedagogo. ¿Alguna vez has escuchado la palabra competencia o sabes de dónde proviene? Si no es así, no te preocupes, porque en unos momentos lo podrás identificar. La palabra competencia proviene desde la antigua Grecia con la palabra ikanos. Esto lo dijo Platón, que significa tener la habilidad para conseguir algo. También en la antigua Roma, la palabra competens proviene del latín, que significa ser capaz de. Existen unas más cuantas definiciones acerca de este modelo o de esta palabra de la competencia. Por ejemplo, según el Diccionario Real de la Lengua Española, la palabra competencia hace referencia a 2 definiciones. La primera es la contienda o disputa que existen entre 2 o más personas. Es lo que tú conoces como competir. La segunda, en la cual me centraré, es la pericia, habilidad, aptitud o destreza que tiene cada persona. Es ser competente para. Una vez dicho esto, es momento de que pase al desarrollo. El enfoque por competencia se entiende como un modelo educativo basado en la enseñanza de conocimientos mediante la experimentación y la práctica. De tal forma, lo aprendido se entiende como útil y necesario, ya que ayuda a los alumnos a enfrentarse a situaciones del mundo real. Además, los ayuda a progresar a nivel cognitivo, procedimental y actitudinal. Los 2 pilares fundamentales de este modelo educativo son la funcionalidad y la significatividad de los aprendizajes. Y para que se logren los 2 objetivos, se tienen que trabajar en los valores, destrezas y habilidades de cada alumno. Ahora, te voy a mencionar cómo fue que surgió este modelo educativo. Te lo voy a explicar de manera breve y sencilla. Este modelo educativo surgió en los años 70 a causa de una cierta inconformidad que tenían los estudiantes de la media superior, ya que creían que no se les estaban enseñando los conocimientos adecuados para después de graduarse. Por ende, les afectaría en el campo laboral al que quisieran dedicarse. En esa misma década de los 70, Gerard Bong introduce el término competencia al mundo educativo. Él habla de competencia como esa forma de demostrar que una persona tiene habilidad o conocimiento para un determinado contexto. Ya en los años 80 se empiezan a hacer reformas, sobre todo en Inglaterra y Australia, que permiten fortalecer la competitividad en el mundo laboral, y de esto se genera una fuerza laboral súper más mayor a diferencia de los años 70. Ahora, en los 90
se empieza a hablar de un modelo basado en competencias y de una consolidación en el sistema educativo. Finalmente, en los años 2000 se empieza a plantear la pedagogía por competencias. En los años 2000, el papel fundamental de la educación era únicamente como un factor estratégico para el progreso intelectual. Una vez dicho esto, pasaré a mencionarte algunas cuantas características de este modelo educativo. La primera es la mayor especificidad en el aprendizaje. Esto quiere decir que cada habilidad o conocimiento deben ser puestos a prueba de manera sencilla y por separado. Por ejemplo, yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra, con el simple hecho de demostrar que he dominado la habilidad de sujetar correctamente la guitarra, no debo de presentar ningún tipo de examen. Esto surge a causa de que en el enfoque por competencias, las unidades de aprendizaje son más específicas y más detalladas. La siguiente característica es la adquisición de conocimientos de forma gradual. Esto quiere decir que el conocimiento se produce poco a poco y de una forma lógica. Es decir, o más bien, regresando al ejemplo de mi guitarra. Primero tengo que aprender a sujetar correctamente la guitarra. Posteriormente pasaré a poner mis dedos correctamente sobre las cuerdas y así podré interpretar melodías. Es decir, primero tengo que agarrar correctamente la guitarra, después poner mis dedos y al último interpretar melodías. La tercera característica es la modularidad de los conocimientos. Estos se deben de poner a prueba ya que te puedes identificar tú mismo en qué puntos débiles estás fallando. Por ejemplo, yo no he dominado aún correctamente una nota musical. Me debo de centrar en ese aspecto a mejorar para que pueda dominar totalmente la habilidad. En este caso, aprender a tocar la guitarra correctamente. La cuarta característica es foco en el aprendiz. O más bien, la atención debe de estar solo puesta en el estudiante, pues él es el encargado de esforzarse para progresar en nuevo diferente conocimiento. Una vez dicho esto, pasaré a mencionarte cuál es la diferencia entre el modelo tradicional y el modelo basado en competencias. La primera diferencia que yo pude notar es que el modelo tradicional es fijo, mientras tanto en el enfoque por competencias el tiempo es variable. Esto quiere decir que el tiempo es fijo, porque un semestre, un año, 2 años, depende de cómo lo estipule la ley. En el enfoque por competencias, el tiempo es variable. Este puede estar sujeto a cambios. El modelo tradicional, el contenido es generalizado, es decir, el bien común para todos o para todo el grupo de estudiantes. Mientras tanto, en el enfoque por competencias, el contenido o material es personalizado, es de manera individual y así se pueden centrar en cada uno de los estudiantes. En el modelo tradicional, el ritmo es fijo. Mientras tanto, en el enfoque por competencias, el tiempo es variable. Ya depende de ti o cómo estés adquiriendo la habilidad o conocimiento, es decir, el ritmo lo puedes acelerar o lo puedes disminuir según sea tu caso. En el modelo tradicional, la memorización de datos. Mientras tanto, en el enfoque por competencias es la experimentación y la práctica, ya que los últimos estudios han afirmado que poner en práctica los conocimientos hace que retengas por mucho más tiempo la información. Por último, en el modelo tradicional nos encontramos con unos exámenes. Mientras tanto, en el enfoque por competencias se debe de poner a prueba. Ahora pasaré a mostrarte algún video para que te quede mejor clara la información. Este video contiene a 2 pulpitos. Uno está feliz y otro está triste. Tú lo vas a averiguar por qué están así. Hola primo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola primo, la verdad me encuentro frustrado. Estoy estudiando para mi examen de mañana. Es de educación física. Me van a preguntar acerca del básquetbol. ¿Un examen de educación física? ¡Wow! Sí que es una gran novedad. En la escuela que voy nos evalúan de forma diferente. Por ejemplo, al maestro le demuestro cada semana a semana la habilidad que he aprendido, es decir, la habilidad que haya producido en el básquetbol.
Posteriormente, la otra semana le enseño o le demuestro la habilidad que ha adquirido durante esa semana. Posteriormente, la otra y así sucesivamente hasta dominar el deporte del básquetbol. Y nos da un balón a cada uno para que el aprendizaje sea individualizado. Pero no te preocupes, primo, le puedes plantear esta idea a tu maestro y decirle que en vez de que les realice exámenes, los evalúe por medio de pruebas. Y es momento de que tú tengas iniciativa y uses tu creatividad. Tienes razón, primo, le voy a plantear esa idea a mi maestro, es muy buena. Pero, mientras tanto, a estudiar, pero con entusiasmo. De manera personal, creo que no se debe de sustituir tan radicalmente el modelo tradicional por un enfoque por competencias, ya que no es de la noche a la mañana. Sin embargo, se pueden ir innovando o de poco a poco ir incorporando estos aprendizajes por competencias al modelo tradicional a los que estamos acostumbrados. Ahora, finalmente, pasaré a la clasificación de competencias. Estas se dividen en tres, que son las básicas, las genéricas y las específicas. Las básicas son las habilidades, destrezas o conocimientos muy fundamentales. Estas competencias básicas se deben de trabajar para conseguir que los alumnos desarrollen habilidades y aptitudes y a la vez desarrollen la capacidad de adaptarse. Estas pueden ser por medio de la lectura, la escritura, las matemáticas muy básicas, el uso de TICs muy básico igual. Ahora, las genéricas. Estas genéricas son los comportamientos asociados a desempeños comunes o ramas de la actividad productiva. Estos se dividen a la vez en tres, que son las instrumentales, las interpersonales y las sistemáticas. En las instrumentales nos encontramos con la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organización y planificación, y la última es el conocimiento de alguna lengua extranjera. En las interpersonales nos encontramos con el compromiso ético, la resolución de problemas y entre otras. Las sistemáticas son el liderazgo, la creatividad, el emprendimiento, el trabajo autónomo. Por último, las específicas, que son los conocimientos especializados para realizar labores concretas propias de una profesión u ocupación. Se deben desarrollar habilidades y aptitudes solamente de una profesión o carrera a la que el alumno quiera dedicarse. Esto es a lo que denominamos el saber profesional. Ahora, o más bien, te voy a dar un ejemplo para que te quede más claro esto de específicas. Es lo que nos está enseñando la maestra Cecilia o el adjunto Iván. Nos están enseñando a desarrollar la habilidad oral. Es decir, si tú te quieres dedicar a la docencia, puedes ir practicándolo desde ahorita, ya que es una característica fundamental para la docencia. Es decir, que sepas manejar cómo, o más bien sepas expresarte ante un público. Por último, pasaré a recordarte lo que has aprendido, pedagogo. Acuérdate, aprendiste muchas cosas. La primera es que la palabra competencia proviene del latín competere, que significa ser capaz de. Aprendiste el concepto. El concepto es el modelo educativo basado en la enseñanza de conocimientos mediante la experimentación y la práctica. Aprendiste a cómo fue que surgió este modelo educativo. Acuérdate, pedagogo, surgió en la década de los 60s, 70s a causa de una inconformidad de los estudiantes, ya que ellos creían que no se les estaban enseñando los conocimientos adecuados. También aprendiste las características. La primera característica es la mayor especificidad en el aprendizaje. Este se da de manera sencilla y por separado. Aprendiste la segunda característica, la adquisición de conocimientos de forma gradual o por niveles. La tercera es la modularidad de los conocimientos, es decir, practicar tus puntos débiles para mejorarlos y dominar completamente toda la actividad. Ahora, la atención en el estudiante, que fue la última y cuarta característica. Y también aprendiste a clasificar las competencias, que son las básicas como leer, escribir,
Las genéricas, que son los conocimientos comunes, como por ejemplo el emprendimiento, el trabajo en equipo, el liderazgo, entre otras. Y las específicas, que son propias de tu profesión a la que tú te quieras dedicar. Yo lo pude interpretar así. Las básicas son como la primaria y la secundaria. Las genéricas son como la media superior. Y las específicas son como la superior. Espero que haya sido de tu agrado esta exposición. Te invito a que te sigas cuidando desde casa y recuerda no salir para tener un encuentro próximo en las aulas de trabajo. Te recuerdo mi nombre. Me llamo Carla Andrea. Espero verte pronto. Hasta luego.